Muy bien, pues comenzamos hoy. Es un gran honor para mí comenzar hoy nuestros webinarios 360 grados con Cristina Trujillo. Muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, feliz de estar aquí, de estar con vosotros compartiendo esta tarde. Feliz. Nos estás retransmitiendo, estás hablando hoy en directo, en diferido para quien lo vea, desde Alemania, Así ¿cierto? es, desde Así, Hamburgo. desde Hamburgo. De hecho, Cristina trabaja en la Escuela Técnica Superior de Economía Nordakademie, ¿cierto? No sé si lo he pronunciado bien. Perfecto. Y eres licenciada en Filología Hispánica con especialidad en Lingüística en la Universidad Complutense de Madrid. Además, eres doctora por la Universidad de Hamburgo. Y tu tesis va sobre algo que me encanta. No vamos a hablar hoy de ello, pero sobre la adquisición de la fonología alemana por hispanohablantes. Así Pero es. hoy no vamos a ir por ahí. Porque también has trabajado, te dedicas o tus líneas de investigación van también en torno a la enseñanza-aprendizaje mixta, el blended learning del que hablarás hoy. Bueno, desde 2009 impartes regularmente cursos de formación para profesores de L, sobre todo en el Instituto Cervantes de Hamburgo, y también sobre afectividad, sobre pronunciación, y por lo tanto tenemos hoy delante a una persona que lleva muchísimo tiempo dando clase, sigue en ello y formando profesores, así que eso que siempre me encanta, hay que decirlo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Cristina, por estar hoy aquí. A todo el mundo que está llegando, que está entrando también en directo, muchísimas gracias por dedicar este tiempo que no se valora últimamente mucho porque parece que hay muchas cosas y en cualquier momento te puedes conectar, pero este tiempo hay que valorarlo y decirlo, ¿no? Que muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Cristina, voy a explicar, porque es el primer webinario 360, cómo va a funcionar este y el resto, ¿no? Aunque siempre daré una pequeña explicación. Los webinarios 360 están vinculados a nuestro programa de desarrollo profesional, nuestros programas de formación continuos. En este caso lo hemos llamado PDP 360 y los webinarios asociados, webinarios 360. Lo que vamos a hacer es que quien presente el webinario, en este caso soy yo, va a dar una pequeña, muy breve introducción y va a conectar todos aquellos pilares, todos aquellos elementos que han formado parte o que van a formar parte del NUC en el que estamos. Ahora estamos en uno que se llama aprendizaje multicontextual. Y luego ya te doy paso a ti, Cristina, para que nos hables de, como experta en el tema y como profesora que vive el día a día, ¿no? de toda esta situación multicontextual, pues que nos des recursos, que nos des conceptos, pilares, todo eso que nos van a venir muy, muy bien. Además ya veréis que tiene varias diapositivas preparadas que nos van a iluminar en este túnel que es la multicontextualidad. Vamos a ver. Estoy seguro, estoy seguro. Pues si os parece bien, voy a compartir un momentito para que todo sea un poquito más visual. Como digo, estamos en el aprendizaje multicontextual, o este sería el marco. Y mi primera cuestión o la primera eh, palanca para todo esto es ubicarlo dentro de esa perspectiva activa de la que ya estuvimos hablando en un webinario que hicimos en diciembre, el previo, que son todos estos pilares que pensamos en Edinumen que van encaminados hacia una perspectiva activa del aprendizaje. Uno de ellos sería el empleo de recursos multicontextuales, ¿no? Esta sería, pero hay muchos más de los que iremos hablando en cada uno de estos NUCs. Pero, ¿qué entendemos por multicontextualidad? En realidad, la multicontextualidad, ya lo va a desarrollar mucho mejor Cristina, pero para que nos entendamos, no hay que comprender, o por lo menos desde nuestro punto de vista, la multicontextualidad estaba ahí, no es algo que se haya inventado ahora. Ahora lo que nos ocurre es que tenemos que adaptarnos, y por eso el título de este webinario, adaptarnos a distintas situaciones de una manera quizá mucho más abrupta, mucho más rápida, con menos preparación previa, pero la realidad es que siempre ha estado ahí esa multicontextualidad, distintos elementos que formaban parte del aprendizaje
que siempre han estado allí, pero a lo mejor no veíamos la imagen completa. Hoy vamos a ver vamos a dar un pasito atrás para ver esa imagen completa de multicontextualidad y poder tener distintos elementos para poder tomar decisiones mucho más efectivas. También, bueno, son pequeñas imágenes para que entendamos que visualizar, leer, comprender no es solo sobre papel o no es solo sobre un ordenador, sino que hay elementos que van híbridos en ese camino del aprendizaje, y ahí es donde vamos a tomar un respiro, vamos a ver bien qué hay, qué puede haber y qué elementos teóricos hay detrás que sustentan todo esto y que nos pueden ayudar a comprenderlo mejor, ¿no? De cara a quien ha hecho PDP, quien no lo ha hecho no pasa nada, no es obligatorio, y tampoco es obligatorio estar aquí si habéis hecho PDP, es simplemente algo que va dándole forma, dándole complementación a todo lo que hemos visto. Hablábamos de conceptos como el que desarrolla Olga Esteve, de flow experience, que es toda esa experiencia de aprendizaje que, de hecho, en esta situación en la que hemos vivido un cambio tan repentino de contexto, nos ha faltado. Hay gente que dice, no, es que yo necesito volver al aula presencial porque la experiencia no es igual, efectivamente, ¿no? Lo que nos estamos refiriendo es que no es que no sea igual, que es evidente, sino que no fluye como queremos que fluya, ¿no? Y esa flow, esa experiencia o flujo en la experiencia de aprendizaje, la sistematiza muy bien Olga Esteve en este caso y es muy interesante ver qué elementos de evaluación y qué elementos de retroalimentación nos pueden ayudar a hacer que esa experiencia fluya mucho mejor. También hablábamos de la Flip Classroom, de la que hablará Cristina también, y tampoco tenemos que entender Flip Classroom como, me hace mucha gracia cuando veo memes, ¿no? Las Flip Classroom son deberes, no son deberes. Los deberes forman parte, o es que la palabra deberes, forman parte de todo un flujo de elementos teóricos, ¿no? Y Gabriel Neila, que también es especialista en Flip Classroom, que está terminando su tesis sobre este tema, nos enseña cómo podemos visualizar esa multicontextualidad desde puntos de vista híbridos, pero también desde puntos de vista mixtos o donde podemos visualizar o mezclar en un mismo espacio diferentes recursos que a lo mejor no pensábamos que podíamos utilizar o que no nos deja utilizar la institución o los medios técnicos que tenemos a nuestro alrededor. La casuística es tan grande que digamos que como docentes debemos tener esa imagen completa para poder ir picoteando o construyendo algo de lo que hablaremos mucho hoy, de la construcción de ese aprendizaje a través de todos esos elementos que tenemos a nuestra disposición. También hablábamos porque no solo se trata la multicontextualidad del espacio, sino también de los recursos multimodales, ¿no? El texto, el sonido, la imagen, nos da la oportunidad, esta multicontextualidad, de que entren dentro del aula y que al salir fuera del aula, si es que se sale y se entra del aula como si fuera algo no real, pero la idea es que todo eso forma parte del aprendizaje, todos los estímulos, y de hecho el aprendizaje es multimodal, no podemos hablar de un aprendizaje de un solo modo. O sea, es que esta persona lo que tiene es que leer mucho. No, porque solo leer mucho no va a hacer que tenga ese aprendizaje multimodal y un aprendizaje pues, con mucho más empaque. Y también hablábamos de los exámenes y concretamente había uno que tiene mucha relación con esto de la multicontextualidad, que es el de Usales Pro, del que hablaba Marta García, porque es adaptativo, una palabra que hemos utilizado, la adaptación, en el título del webinario. Y es en línea o en papel, algo que es interesante también porque nos da esa dualidad, esa multicontextualidad en diferentes niveles. Con esto
no quiero desvelar más y voy a dar paso a Cristina Trujillo, que nos va a compartir también pantalla, nos va a hablar de esta adaptación a la que hemos tenido que llegar, pero todo lo que hay detrás, ¿no? de todo esto, Cristina. Así que yo me quedo por aquí, silenciado, y si tienes alguna pregunta, por aquí estoy. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias también a todos los participantes, las participantes que estáis ahí al otro lado y lo que he estado leyendo en el chat cuando habéis puesto los saludos, bueno, de todo el mundo. Así que buenas tardes o buenas noches, buenos días para los que estéis, bueno, por todo el mundo. Muchísimas gracias, Aarón, por permitirme estar aquí y por compartir esta hora con tantos compañeros y compañeras, algunos que conozco y otros que están por conocer. Y bueno, vamos a empezar. Quizás solamente mencionar que si tenéis alguna pregunta durante la presentación podéis utilizar, como ha dicho Aarón, el chat. Y bueno, Aarón me la transmite o bien durante la presentación o bien al final, ¿no? Pero vamos, que si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en utilizarla, el chat. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera transparencia y quería presentaros brevemente los puntos de los que os quería hablar esta tarde. Primero, la situación mundial por la pandemia. Después me gustaría que nos paráramos un momento en la diferencia que hay entre educación online y educación online de emergencia. Pasaremos después a los diferentes contextos de aprendizaje, una visión general de lo que la literatura dice sobre los contextos de aprendizaje, para luego meternos ya de lleno en lo que es mi tema, que es el aprendizaje mixto o blended learning. Ahí veremos qué recursos, en mi opinión, son muy útiles a la hora de trabajar en un aula mixta. Y os quiero presentar también un ejemplo de unidad didáctica. Para eso nos pasaremos a la plataforma en mi institución, que es Moodle. Compartiré pantalla también ahí y os presentaré un ejemplo de una unidad didáctica o de una tarea final de un proyecto, cómo hacerlo en diferentes contextos, dependiendo si estamos online o estamos en un contexto presencial, ¿no? Como decía Aarón, nos adaptamos a la situación. Y al final he preparado un decálogo con puntos que, en mi opinión, todos deberíamos tener en cuenta como docentes, me refiero. Deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar en un contexto mixto, en un aula mixta. Y con eso, bueno, pasaríamos a la ronda de preguntas. Bueno, o entre medias las preguntas. Bueno, hay un informe muy interesante de la UNESCO que realizó el año pasado a raíz de la primera ola de la pandemia, y he hecho un pequeño resumen. Habla del cierre total o parcial de las instituciones educativas en más de 200 países. Se vieron afectados o se están viendo afectados porque seguimos en la segunda ola. En algunos países hablan ya de la tercera ola. 1.600 millones de niños y de jóvenes, ¿no? Y también en ese mismo contexto 60 millones de docentes que nos vimos abocados a pasar de la noche a la mañana de un contexto en el que llevábamos tiempo trabajando, en el que nos sentíamos bien, pasar, repito, de la noche a la mañana a un contexto, tuvimos que trabajar en un contexto o en contextos completamente diferentes. Como se dice en alemán, nos quitaron el suelo de debajo de los pies y caímos, ¿no? Pero bueno, fue a nivel mundial, no fueron solamente aquí. Y como digo, seguimos en una situación muy similar. Dependiendo del país, algunas escuelas están abiertas, otras no, otras tienen un sistema rotativo. Aquí en Alemania actualmente seguimos online, completamente online, y en algunas autonomías están empezando a abrir algunos cursos de algunos colegios, ¿no? Bueno, quiero que diferenciemos para situarnos mejor en lo que se conoce como la educación a distancia clásica, que lleva ya decenios trabajando va dirigida a un tipo de alumno muy concreto. Normalmente son alumnos que trabajan y paralelamente continúan formándose.
y eligen este tipo de enseñanza por su flexibilidad, sobre todo. Y lo más importante, en mi opinión, es que esta educación a distancia tiene un diseño didáctico que ya está elaborado con recursos, con plataformas, con una secuenciación de escenarios o de contextos muy concreta y muy elaborada. ¿Qué pasó a raíz de la primera ola de la pandemia? Que también nos encontramos en una educación a distancia, pero de emergencia, y me parece que esto no deberíamos olvidarlo, no deberíamos compararlo con la que os acabo de presentar. Estábamos prácticamente toda la población educativa, como os he mostrado en este informe de la UNESCO. Por supuesto, sin flexibilidad, sin libertad, nos vimos abocados a eso y tuvimos que sacarlo, tuvimos que hacerlo así. Y por supuesto, sin un diseño elaborado, porque no hubo el tiempo, no hubo planificación, muchos profesores no teníamos la formación específica, los recursos y materiales, nos dimos cuenta que los que estábamos utilizando en nuestra clase presencial, pues que no nos servían, no se podían traspasar uno a uno, ¿no? Y bueno, creo que esto no deberíamos perderlo de vista en la situación en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Y yo me encontré cuando nos dijeron, bueno, a partir de tal día es solamente clases online. Yo me acordé de esta frase de Mario Benedetti. El año pasado celebramos, o se celebró, yo no lo celebré, pero se celebró el centenario de su nacimiento, que decía que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y así me sentí yo en ese momento. Cuando ya tenía todas las respuestas a mi forma de trabajo después de tantos años, resulta que tuve que empezar a encontrar, a buscar nuevas respuestas a las nuevas preguntas. ¿Okay? Y bueno, en este momento, Aaron, te pediría que he preparado una pequeña, ya una mini encuesta y le pediría a Aaron que la presentara y que tomarais parte, por favor, todos y todas las participantes. La pregunta es, en tu opinión personal, ¿cómo crees que serán los contextos de aprendizaje en el periodo post-COVID? ¿Continuarán siendo mayormente online, como en el periodo COVID? ¿Volverán a ser mayormente presenciales, como en el periodo pre-COVID? ¿O serán una mezcla de los contextos presenciales y contextos online? ¿Okay? Mientras vais contestando, os comento algo. Hay un artículo muy interesante del profesor García Aretio. Él es catedrático de Teoría de la Educación de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es él uno de los primeros que acuñó estos conceptos y la forma de trabajar como periodo pre-COVID o pre-confinamiento, periodo COVID o de confinamiento y el periodo post-COVID o post-confinamiento, ¿no? Y esto también, en mi opinión, es uno de los aspectos que no deberíamos perder de vista también. ¿En qué periodo nos encontramos? Bueno, os dejo ahora votar con tranquilidad. Aaron, imagino que tú puedes ver el desarrollo de la votación, ¿no? Sí, voy a finalizarla porque ya vota el 84%. Son muchas personas. Fenomenal. ¿Puedes mostrar el resultado? Ahí está, fenomenal. Bueno, es increíble. Y digo que es increíble por la transparencia que os voy a mostrar ahora mismo. Bueno, como veis, en nuestro grupo de participantes, el 7% piensa que continuaremos mayormente online, el 10% que volveremos a las clases presenciales como en el periodo pre-COVID o pre-confinamiento, y el 83% es de la opinión que en el futuro habrá una mezcla o las clases serán una mezcla de contextos presenciales y contextos online. Bueno, voy a cerrar y continuamos con la presentación. Me gustaría que os quedarais con estos datos, ¿no? Yo no sé si será alguna votación más deseo que pensar que eso va a ser así. Buena pregunta, ¿no? El deseo siempre está ahí, nuestras creencias y nuestro convencimiento está ahí, ¿no? Es verdad, puede ser. Bueno, vamos con la siguiente transparencia. Bueno,
Como veis, el resultado que os acabo de mostrar, bueno, de vuestra votación, de vuestra encuesta, es muy similar a esta que he traído yo, que preparó una agencia especializada en encuestas, que se llama Seminamarkt aquí en Alemania, y hizo esta encuesta entre docentes de empresas que se dedican a la formación continua, o sea, no en colegios, no en universidades, pero me pareció muy sintomática y por eso la traje, y es casi prácticamente el resultado que acabamos de tener. Entonces, el 3,5% es de la opinión de que continuaremos online en la etapa después de la crisis, en la etapa post-COVID o post-confinamiento. 3,5% piensan que continuaremos online como ahora. 10,7% piensan que volveremos a las clases presenciales, mayormente presenciales, como en la época pre-COVID. Y el 83,4% son de la opinión de que tendremos una mezcla de los dos contextos, del contexto presencial y del contexto online, que no es otra cosa que blended learning. Aquí ya utilizo, o aprendizaje mixto, utilizo por primera vez este concepto. Y bueno, blended learning no es ni más ni menos, si me lo permitís dicho grosso modo, que la combinación de contextos presenciales con contextos online. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, vamos a volver poco a poco a esta definición. Pero antes de meternos en lo que es el blended learning o el aprendizaje mixto, me gustaría que nos detuviéramos un momento en los otros contextos de aprendizaje. He tomado este gráfico de dos autores que por el año veis, de 2012, que son de la etapa pre-COVID, definitivamente. Solamente un comentario, las referencias bibliográficas que mencione en la presentación están en la última transparencia, ¿no? Por si tenéis interés en releer los textos. Bueno, y estos dos autores hablan, por un lado, el concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de brick and mortar, o de ladrillo y mortero. Eso quiere decir que los estudiantes están en un edificio de ladrillo y mortero, ¿no? Por separarlo de cualquier otro tipo de comunicación, o sea, se refiere a lo que en inglés se llama face to face, ¿no? Realmente al presencial en el edificio. Y ellos hablan de, por un lado, la instrucción tradicional, donde el profesor y los alumnos se encuentran en el edificio de la escuela, y de la instrucción de ladrillo y mortero, pero con un enriquecimiento, algún tipo de enriquecimiento tecnológico. Puede ser, por ejemplo, que el profesor lleve a los estudiantes a un aula de ordenadores para hacer una determinada tarea, pero todo se lleva a cabo en el edificio de la escuela o de la universidad. ¿Okay? Y en el otro extremo señalan estos autores el aprendizaje online. ¿Okay? Y lo diferencian, vamos a empezar por el de la derecha, por el full-time online learning, que correspondería a lo que acabamos de ver de la enseñanza online establecida, con un diseño curricular establecido que os acabo de presentar. Y por otro lado, hablan del informal online learning, que es el aprendizaje informal que cada uno de nosotros puede hacer por su cuenta sin ningún tipo de currículum, sin ningún tipo de apoyo docente en cualquier plataforma. Si trabajo un día o no trabajo, o si me salto una lección o no, es tu propia decisión. No tiene ningún tipo de formación formal detrás. Bueno, de hecho es informal. ¿Okay? Y también habla, por supuesto, del blended learning. Y en blended learning quiero pasar un momento a la definición que ellos dan concretamente. Hemos dicho que es la mezcla de contextos presenciales y contextos online, pero me gustaría que nos detuviéramos un poco más en la definición, que es la que más me gusta de las que he leído en literatura, de estos dos autores. Dice, blended learning se refiere a un programa educativo formal en el que el alumno realiza al menos una parte de los contenidos y la instrucción en línea, donde puede ejercer cierto grado de control sobre el tiempo, lugar, ruta o ritmo del mismo. En realidad es una sola definición, yo la he separado para que vaya con las dos fotos de la izquierda, ¿no? Pero que sepáis que es una misma definición. Mientras que otra parte de su aprendizaje se lleva a cabo en un espacio físico distinto a su casa, volviendo otra vez al ladrillo y mortero, y con algún grado de supervisión.
Ambos contextos deben ser plenamente integrados en el curso. He marcado en rojo lo que en mi opinión es lo más importante. Por un lado, es un curso formal con un currículum detrás, con un diseño didáctico elaborado con los recursos, con la secuenciación de los contextos, como vamos a ir a ver a lo largo de la tarde. Una parte se hace en línea. La parte de los contenidos y de la instrucción se hace en línea, es decir, materiales están en línea y también el profesor puede estar también en línea. Y el alumno tiene la libertad hasta cierto grado, dependiendo del curso, puede tener la libertad para elegir dónde y cuándo trabaja y también con qué intensidad, ¿no? Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y además un aprendizaje mixto tiene una parte que en la época pre-COVID era un espacio físico donde, de ladrillo y mortero, donde alumnos y profesor se encontraban, ¿no? Y trabajaban en la otra parte del curso. Y en mi opinión, lo más importante, si os tenéis que quedar con alguna cosa de esta definición, en mi opinión, es la última frase. Ambos contextos deben estar plenamente integrados en el curso. Es decir, los contextos tienen que estar más que integrados, a mí me gusta la palabra engranaje. Tiene que estar, os voy a mostrar, vamos a ir más despacio, pero si os tenéis que quedar con un aspecto, aparte de los dos contextos, es que los contextos tienen que estar completamente engranados uno en otro para que, en mi opinión particular, realmente tenga sentido el aprendizaje mixto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quedaros por favor con esta parte. Bueno, volvemos a la transparencia anterior y solamente quería mencionaros lo que estos dos autores consideran como blended learning. Es muchos ejemplos, ellos dan muchos ejemplos. Lo que yo quiero que os quedéis es solamente con las 4 ideas más importantes, porque vamos a ver que en la época COVID y en la época post-COVID, en la época COVID desde luego está cambiando y en la época post-COVID va a cambiar otra vez. El modelo de rotación se da en la institución, en la escuela, en el edificio de ladrillo y mortero, y un mismo grupo de alumnos, una misma clase de alumnos va rotando, ¿no? El profesor decide, la mitad del grupo trabaja ahora en un aula con ordenadores y hace una determinada tarea, y la otra mitad del grupo está en la clase presencial con él trabajando otra actividad. Después los grupos van cambiando y van rotando, pero todo marcado es una formación formal, marcado por el currículum, ¿no? Y marcado por la decisión del profesor. En el modelo flexible, tanto los contenidos y la instrucción son primeramente online, y el profesor ofrece las diferentes estaciones en las que se puede rotar, pero el alumno decide de acuerdo con sus necesidades o después de hablar con el profesor, pero de necesidades individuales, elige en qué estación va a trabajar. ¿Okay? Esa es una diferencia con el modelo de rotación. En cuanto al self-blended model, o se llama también en español el modelo a la carta, en este caso lo que se permite al estudiante que elija un curso en línea que puede correr normalmente paralelo e independiente del trabajo en la escuela. ¿Okay? Y el apoyo es solamente online, el profesor solamente es online. Y el último, en el modelo enriquecido, hay un contexto online y un contexto presencial. La mayoría de las tareas se realizan online, pero hay una obligación, sobre todo dada por el currículum o por la institución, de un determinado de horas de contacto con el profesor. Se puede pensar este último que se trata de la clase invertida o del flipped classroom, pero la diferencia principal, estos autores enmarcan el flipped classroom en el primer modelo, en el modelo de rotación. La diferencia entre la flipped classroom en el modelo de rotación y el modelo virtual enriquecido es que en el primero, en el flipped classroom, los contextos se van alternando de una manera fijada previamente. ¿Okay? Y en el modelo 4, en el modelo virtual enriquecido, no existe esa secuenciación fijada. ¿Okay? Pero en lo que a Flipped Classroom se refiere,
está mi especialista, que es Lola Torres de Campamento Norte. Ella sabe muchísimo más que yo del tema. Bueno, lo que os quería presentar, solamente quiero que os quedéis con la idea en esta transparencia que Blended Learning es como un saco inmenso, cabe todo, ¿no? Hay tantos modelos como profesores o como instituciones lo permitan, por lo menos en la época pre-COVID. Entonces, resumiendo un poco la idea, el Blended Learning, hemos dicho en la transparencia anterior, es la mezcla de aprendizaje presencial y aprendizaje online. ¿Okay? Si hay más, el contexto de aprendizaje presencial es mayor, más horas de contacto presencial, hay menos de contacto online, dependiendo, claro, del diseño del curso, y al revés, si hay más horas online, pues hay menos presenciales. Atención, esto era en la época pre-COVID, pero ¿qué pasa en la época COVID? Donde el aprendizaje presencial, por lo menos en el contexto alemán en el que yo trabajo, no es posible, y no es posible desde hace varios semestres. ¿Okay? Por eso, si me permitís, he hecho un pequeño cambio y ya no voy a hablar, o ya no se habla tanto actualmente en la época COVID, en la época del confinamiento, de aprendizaje presencial, sino de aprendizaje síncrono, y no de aprendizaje online, sino de aprendizaje asíncrono. ¿Por qué? Porque estamos online. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora mismo online, y las etiquetas y las denominaciones de la época pre-COVID ya no nos sirven uno a uno, porque en el aprendizaje síncrono en realidad también se puede dar un contacto face to face. Evidentemente yo no puedo tocar a la persona, pero yo estoy en contacto directo con esa persona. Por eso se empieza a hablar, repito, no de aprendizaje presencial y aprendizaje online, que quedaría para la denominación del aprendizaje mixto, y se empieza a hablar de aprendizaje híbrido para este segundo modelo, en que hay una mezcla de aprendizaje síncrono y aprendizaje asíncrono. ¿Okay? Bueno, vayamos entonces concretizando. En lo que al aprendizaje mixto se refiere, podemos decir que es la combinación de elementos virtuales, no virtuales, época pre-COVID, o de elementos síncronos y elementos asíncronos, ¿no? Y la gente muchas veces me pregunta, bueno, Cristina, ¿cuánta presencialidad o cuánta sincronía o cuánta asincronía se puede decir que se necesita para un buen curso mixto, para una buena aula mixta? Yo siempre les digo que en realidad no tengo respuesta, porque no es importante la cantidad de asincronía o la cantidad de sincronía en absoluto. Lo importante es la combinación de las dos para que dé lugar a un contexto didáctico que lleve a un aprendizaje autónomo del aprendizaje. Ya no es importante cuánto más síncrono, cuanto menos síncrono, sino el concepto didáctico que está detrás, y lo que os decía antes, la secuenciación de los contextos para llegar a una experiencia de aprendizaje coherente, motivadora, y si fuera posible conseguir de lo que hablaba Aarón al principio, el flow experience, ¿no? Y para conseguir esto, me gustaría que os quedarais con la figura que hay delante del todo, más a la derecha, que es el engranaje del que os hablaba antes, de los contextos. ¿Okay? Bueno, estamos ahora en los recursos que en mi opinión son importantes para un aprendizaje mixto. Ya vamos más al pie de aula. ¿Okay? Antes era más teoría y ahora ya vamos al pie de aula. En mi opinión, lo que más nos ayuda en un aprendizaje mixto en la época COVID en la que nos encontramos es sin lugar a dudas el uso de una plataforma educativa. Facilita muchísimo el trabajo. Puede ser Moodle si lo tiene tu institución, puede ser Blackboard, puede ser Ilias. Si no lo tiene la institución, puedes trabajar con Google Classroom. Porque en esa plataforma
tienes todo. Te sirve de comunicación con los estudiantes. Tienes el plan de trabajo, tienes un calendario donde los estudiantes a primera vista pueden ver hasta cuándo entregar una tarea, pueden contactarte si fuera necesario. Las plataformas educativas ofrecen la posibilidad de trabajar en tareas individuales. Los estudiantes te escriben un texto online, tú lo recibes, lo corriges, les das el feedback, los apoyas. El tema del feedback no lo voy a tratar esta tarde porque no da el tiempo, pero es un tema fundamental en mi opinión. Y una plataforma te ayuda a dar feedback inmediato y también para hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes. Nosotros en mi institución utilizamos Moodle, os la voy a presentar ahora dentro de un ratito. Y bueno, para mí es mis pies y mis manos. Lo era antes, en la época pre-COVID, con el aprendizaje presencial. Yo seguía utilizando Moodle para la parte online y ahora que trabajamos en síncrono y asíncrono, todavía más. El segundo recurso es, claro, en la época COVID, una plataforma de videoconferencia como en la que estamos ahora mismo, que puede ser Zoom. Yo trabajé muchos años con Adobe Connect, ahora estoy trabajando también en Zoom, en mi institución. Puede ser Microsoft Teams, cualquiera de las plataformas, porque si no, no es posible un contexto síncrono. Claro que es posible, plataformas como Moodle, por ejemplo, bueno, en realidad todas las plataformas te ofrecen una función de chat donde tú puedes contactar de forma síncrona con tus estudiantes, pero me parece que las plataformas de videoconferencia en la época COVID son fundamentales. Otra de los recursos que me parecen también importantísimos es el uso del libro digital. Si trabajáis con un libro, prácticamente todas las editoriales ofrecen una versión del libro digital. Lo digo porque es muy fácil compartir pantalla si trabajáis con el libro y más fácil que decir abrid por la página 16 y a los siguientes 10 minutos son ¿ha dicho usted, bueno, porque aquí te llaman de usted, ¿ha dicho usted 16? ¿Ha dicho? No, ha dicho 26. No, he dicho 16. Oye, que habláis, que dice Frau Trujillo, la señora Trujillo, que abráis la página 36. Lo mejor es abrir, mostrar y decir, es esto, ¿no? Les da a los chicos, ellos tienen su libro en papel y les da a los estudiantes un marco más seguro, más fijo, ¿no? El libro digital. Y por último, aplicaciones externas. A mí me gustan mucho las aplicaciones externas en tanto en cuanto rompen la rutina. Pero yo sigo el lema, cuanto menos es más. O sea, una cosa para romper la rutina, sobre todo para activarlos cuando ves que la curva de concentración va cayendo porque se les ven las caras, evidentemente, ¿no? Ahí sí que sirven este tipo de aplicaciones externas. Pero abusar de ellas no me parece, ni me parece que aporten, abusando de ellas, ¿no? Que aporten nada, comen mucho tiempo. El tema del tiempo es también muy importante porque se necesita para cualquier actividad. Los que estáis trabajando online lo habéis notado, mucho más tiempo para cualquier actividad que antes realizábamos en el aprendizaje presencial, se necesita más tiempo. Entonces, por favor, cuanto menos es más. Además, he puesto aquí en la lista, por ejemplo, Vocaroo, que es para audios, o Flipgrid, que es para vídeos, pero plataformas, por ejemplo, como Moodle, te dan la posibilidad en la misma ventana de edición, haces clic, grabas un vídeo, por ejemplo, para un feedback para los estudiantes y se lo envías o grabas un audio. O sea, me refiero, las plataformas educativas ya tienen muchas de esas herramientas. Y repito, menos es más. Lo que sí que utilizo ahora en la época COVID es el Google Docs, Google Drive a modo de pizarra. En esa pizarra presento, a mí me gusta mucho, ya habéis visto que la primera transparencia era el índice, pues yo lo hago igual en clase, hoy vamos a ver esto y esto, y lo utilizo como yo utilizaba la pizarra digital en la época pre-COVID. Y eso sí que me está ayudando. Y por supuesto, los alumnos tienen acceso. Si trabajamos, hacemos alguna actividad que os voy a mostrar ahora cuando entremos a Moodle, alguna actividad en las aulas pequeñitas, en los breakout rooms,
y los estudiantes quieren escribir, tienen ese documento colaborativo, que es el documento del grupo, el documento de la clase, lo pueden escribir ahí, lo que les sirve también para hacer un tratamiento de errores, si se da entre ellos para corregirse o para corregirlo yo, marcar donde hay problemas para que ellos reflexionen. Pienso que los documentos Google Docs de Google Drive dan mucho juego en la época COVID, ¿no? Repito, como pizarra. No me gusta la pizarra de Zoom, no me gustaba la pizarra de Adobe Connect porque son muy lentas, son muy poco flexibles, mientras que el Google Doc sí que te permite esa escritura colaborativa inmediata, ¿no? Y sin ningún tipo de... ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra en español. Bueno, absolutamente síncrona. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto a los recursos. Ahora sí que me gustaría que pasáramos directamente a compartir pantalla, al curso de Moodle que he preparado para mostraros. No, perdón. Sí, esa era lo que quería mostraros. Lo que quería mostraros, vamos a pasar a Moodle, pero antes os quería mostrar cómo yo oriento una tarea final en diferentes contextos, en la época pre-COVID y en la época COVID, y cómo quedará en la época post-COVID. Se trata de una tarea final o de un proyecto o de una actividad que cierra una lección, nivel A2, final del A2, B1. Los estudiantes tienen que hacer propuestas, aceptarlas, rechazarlas, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar opinión y, bueno, la gramática es sobre todo la gramática de las comparaciones. ¿Sí? Bueno, dadme un minuto que comparto. Abro Moodle. Bueno, esto es un curso que he hecho especialmente para hoy, pero bueno, el módulo de trabajo lo he copiado de un curso con el que yo he trabajado varios años. Las actividades son 4 actividades, lo que tienen que hacer. Y es la actividad, o sea, el objetivo es organizar una cena o una comida de negocios. Yo trabajo con español para fines específicos, español para el trabajo. Y esta tarea final era organizar, repito, una cena o una comida de negocios. Y tiene 4 actividades. En la primera, los alumnos en grupos de 3 tienen que definir las características del grupo al que va dirigida esa cena. Pueden ser, por ejemplo, clientes extranjeros que acaban de cerrar un contrato importante con su empresa. Mis estudiantes trabajan al mismo tiempo en su empresa, o sea, están activos en el mercado laboral. Otro grupo puede ser, por ejemplo, un grupo de posibles clientes que todavía no lo son, pero clientes potenciales. Otra posibilidad, recuerdo que un grupo preparó una cena de Navidad para el departamento, o sea, no se trataba de clientes, sino que era para el departamento. Entonces, ahí en el grupo de 3, os he preparado aquí, son por supuesto nombres, no son nombres reales, Alex, Anthony, Merle, un grupo, Linus, Julie, Till, otro grupo, y Jana, Pea y Nico, otro grupo. Repito, en la primera actividad tienen que decidir las características de las personas a las que va dirigida. En la época pre-COVID, lo que yo hacía, esta actividad, era sencillamente en la clase presencial. Ellos trabajaban en pequeños grupos, pero como todos llevan su ordenador personal o personal o su tableta, al final tenían que escribir en el wiki del grupo. O sea, yo ya trabajaba con Moodle en el periodo pre-COVID, trabajar en el wiki del grupo y escribir la descripción del grupo de personas para las que tenían o querían organizar una cena o una comida de negocios. ¿Okay? Solamente brevemente, un wiki es también un documento colaborativo en el que todos los participantes pueden escribir, corregir, cambiar, editar en cualquier caso. Si ven errores los pueden cambiar, si falta algo lo pueden añadir. La desventaja del wiki en Moodle es que cuando está trabajando un alumno no permite que entren otros. Mientras que, por ejemplo, Google Docs sí. Google Doc permite trabajar de forma síncrona y de forma colaborativa completamente sin problema, y en Moodle no. Esa es una de las desventajas que tienen, pero en este caso
como se trata de un trabajo previo de negociación oral, no suponía ningún problema, ¿no? Entonces, en el periodo pre-COVID lo hacían en la clase presencial, en pequeños grupos de trabajo, y en el periodo COVID pues lo hago en Zoom, en los breakout rooms. Utilizo los breakout rooms, ellos discuten, deciden el grupo y al final uno de ellos, cada uno en su wiki, escribe la descripción de los participantes de la cena o de la comida de negocios. La segunda actividad les doy un input, son vídeos publicitarios reales de 3 restaurantes de Madrid, La Bola, La Paloma y Bugaboo, y tienen que ver el vídeo, pero atención, aquí utilizo la técnica de los expertos. ¿Qué quiere decir eso? Si veis el wiki de arriba, el restaurante de La Bola lo tienen que preparar Alex, Linus y Jana. El restaurante La Paloma, que es el segundo, lo tienen que preparar los segundos de la lista, o sea, Anton, Julia y Pea. Y el restaurante Bugaboo lo tienen que preparar los terceros de la lista, Merle, Til y Nico. ¿Por qué? Porque ellos preparan o ellos ven el vídeo, deciden si el restaurante que están viendo es el adecuado para su grupo de comensales o no, pero ellos tienen solamente una información. Y tanto en la época pre-COVID como en la época COVID, desde casa, tranquilamente, en una sesión asíncrona, discuten en el foro de su grupo cuál es el restaurante adecuado para su grupo de comensales. Tened en cuenta que cuando trabajan en el foro, por ejemplo, Alex, Anthony y Merle, cada uno de los tres tiene una información diferente. Tiene cada una de su propio restaurante. De manera que pueden entrar en negociación, pueden comparar los restaurantes y decidir al final cuál es el restaurante ideal. La tercera actividad de esta tarea es escribir en el wiki anterior, ¿no?, cuál es la decisión que han tomado en el foro, para que quede también recogida en el wiki, cuál es el restaurante ideal para su grupo de comensales. Y ya en la cuarta actividad, y esto también tanto en el periodo COVID como pre-COVID, el acceso en una sesión, en una actividad asíncrona, ¿no?, que lo pueden trabajar con libertad de tiempo y espacio. Para la próxima sesión síncrona, o bien en el periodo pre-COVID en el aula presencial, o bien en el periodo COVID en Zoom, hacer una pequeña presentación del resultado de su trabajo a través de estas cuatro tareas. ¿Okay? Bueno, y ahí quedaría en principio la actividad. Vuelvo entonces a nuestra presentación. ¿Okay? Bueno, así este era el ejemplo que yo os quería mostrar de cómo trabajar en uno o llevar, mejor que trabajar, llevar a uno o a otro contexto, dependiendo si podemos tener clases presenciales, tanto en la época pre-COVID como si es posible trabajar en la época post-COVID de nuevo presencial, se podría hacer de la misma manera, ¿no? Y si por desgracia tenemos que seguir online, pues echar mano de las herramientas síncronas como Zoom, por ejemplo. Bueno, continuamos. ¿Tiene ventajas el aprendizaje mixto? Sí, en mi opinión tiene más ventajas que desventajas. Las ventajas para los estudiantes es que rompe las barreras del espacio y del tiempo. Ellos pueden trabajar cuando puedan o cuando quieran, donde quieran y donde puedan. Involucra a los estudiantes más en su propio aprendizaje. Sobre todo porque les das la libertad para decidir cuánto tiempo y cuánta creatividad quieren y pueden invertir en esas tareas, ¿no?, en las tareas que les propones.
Potencia también sus capacidades autónomas porque puede decidir cómo aprendo mejor. Yo necesito ver el vídeo, es un ejemplo solo, ver el vídeo varias veces, necesito ver los subtítulos o no lo necesito, no necesito ver. Ahí puede decidir cada uno cómo aprende mejor. Y lo que en mi opinión es uno de los puntos más importantes es que homogeneiza el nivel de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Si yo les doy a mis estudiantes la posibilidad de que previamente vean los vídeos en un contexto asíncrono, les estoy permitiendo también que lo vean las veces que quieran o las veces que necesiten. Lo que quiere decir es que cuando lleguen a la parte presencial estarán igualmente preparados el que solamente lo ha visto una vez como el que lo ha tenido que ver 10 veces. Y los dos son perfectamente normales. Verlo una vez o yo necesito verlo 10 veces, pues está bien, pero al final vienen todos a clase con la misma información. Para los profesores también supone ventajas, en mi opinión, nuevas formas de interacción con los alumnos, nueva forma de interacción con los compañeros, porque hacer un aprendizaje mixto, un curso mixto, necesitas mucho tiempo y mucha reflexión, sobre todo al principio, y mejor hacerlo en colaboración con los compañeros del departamento, definitivamente. Y en la época COVID nos permite adaptarnos a situaciones inesperadas como en marzo, cuando llegó la primera ola de la pandemia. ¿Y son solamente ventajas? Pues no, también hay desventajas. También tiene desventajas y creo que también es importante mencionarlas. Para los estudiantes es que creen que al haber menos citas síncronas, sean presenciales o sean en una plataforma de videoconferencia, supone para ellos menos trabajo. Y no es así. Normalmente es más trabajo, sobre todo aquellos que necesitan más instrucción, necesitan más tiempo para la preparación de las tareas. A veces no son conscientes de que ellos también pueden decidir. Preguntan, ¿hasta cuándo lo puedo hacer? Y lo puedo hacer un día antes, lo puedo hacer un día después. Es tu decisión. Tú tienes que traerlo a clase, pero es tu decisión cuando tú lo haces. Y por supuesto, tienen que aprender a gestionar el tiempo. En cuanto a los profesores, pues también tiene algunas desventajas. Nos tenemos que acostumbrar al cambio de diseño y al cambio de contexto. Supone más tiempo al principio para la preparación de las clases y también supone para nosotros una pérdida del control, ¿no? Al darle a los estudiantes más libertad y un marco para que descubran también cómo ser más autónomos, cómo descubrir cómo aprenden ellos, reflexionar cómo aprendo yo, qué es bueno para mí, cómo me siento yo cuando aprendo, tanto los factores cognitivos como los factores afectivos, supone también una pérdida de control por nuestra parte, ¿no? Bueno, y ya vamos terminando. Y me gustaría que nos detuviéramos un momento en este decálogo que he hecho para vosotros, reflexionando y haciendo honor a la etimología. Me he quedado con 10 puntos. Tenía más, pero bueno, son los que yo marcaría y que espero que os sirvan a vosotros cuando os decidáis a trabajar en una aula mixta. El primero, bueno, he utilizado imperativos, pero son imperativos con mucho cariño. Diseña a partir de objetivos didácticos, ¿no? Prima el diseño didáctico sobre las herramientas, lo que os decía antes. En cuanto a herramientas, menos es definitivamente más. Una plataforma, usa una plataforma como soporte para la comunicación, repito, la hoja de ruta, el plan de trabajo, materiales, actividades, para todo. Te da un marco a ti y le da un marco a los estudiantes. Introduce dinámicas que atiendan a la interacción y que promuevan formas de colaboración y negociación, también en asincronía. A esto me refiero no solamente a dinámicas de grupo que conocemos de las clases presenciales y que gracias a herramientas como los breakout rooms de Zoom las podemos llevar a las clases síncronas, sino me refiero también a las asíncronas. No se trata solamente siempre de hacer actividades individuales que suben a la plataforma, las corriges, que están bien, o sea que también están bien, pero podemos echar manos también de foros, como os acabo de mostrar, podemos echar mano también de wikis, podemos echar mano también de documentos de Google Drive.
En el punto 4, equilibra también, repito, tiene que ver con el 3, el trabajo individual, en parejas, en grupo o en el pleno. En el 5 es, combina las actividades que tengan una secuenciación, sincronía, asincronía, ¿no? Que tengan una que ver con la otra, estén secuenciadas, como la unidad que os acabo de mostrar. Una continúa a la otra. Y el punto 5, por eso lo he puesto el punto 6, perdón, busca el engranaje entre los diferentes contextos de aprendizaje. Era lo que os decía antes. Si os habéis visto si recordáis lo que os acabo de mostrar en Moodle, lo que los alumnos trabajaban en un contexto síncrono, presencial o en Zoom, se recogía. Después se continuaba de alguna manera, después trabajando en asincronía a través del input de los restaurantes y a través del trabajo asíncrono en el foro. Porque claro, tú en el foro pones algo, describes tu restaurante y dices, pues este restaurante no es el idóneo para nuestro grupo de comensales por esta y esta razón. Evidentemente no te responden normalmente inmediatamente los compañeros, sino te pueden responder por la tarde, al día siguiente, a la mañana siguiente. Pero existe ese engranaje entre las diferentes actividades y una vez decidido el restaurante, que sirva como ejemplo, hacen la presentación, o sea, completan el wiki con la decisión del restaurante y hacen la presentación de la actividad, una presentación en el pleno o bien en la clase presencial, si estábamos en la época pre-COVID o post-COVID o en Zoom o en una plataforma de videoconferencia. Ese engranaje es al que me refería cuando os he mostrado la transparencia con esas ruedas que va una engranada en la otra. El punto 7, que no he entrado mucho porque no daba esta hora, es que fomentes tu presencialidad. Me paro un momento aquí. A raíz de la primera ola realizamos en el Departamento de Español de mi institución una pequeña encuesta entre los estudiantes. Eran estudiantes, dos grupos, algunos solamente habían trabajado en presencial y otros habían trabajado ya en aula mixta, con parte presencial y parte online. Y a raíz de la pandemia estábamos trabajando solamente online. Hicimos, repito, una pequeña encuesta de satisfacción. ¿Cómo se sentían los alumnos en este segundo semestre después de haber trabajado un primer semestre? Repito, un grupo de estudiantes solamente presencial y otro grupo de estudiantes en blended learning presencial y online. Y uno de los puntos más positivos que resaltaron los estudiantes fue precisamente el papel de las docentes. Cómo estaban ahí a pesar de estar online, estaban ahí para cualquier pregunta, para cualquier comentario, dando un feedback a los trabajos de los estudiantes, tanto en actividades individuales como en foro, enviándoles audios, enviándoles vídeos. Eso fue uno de los puntos que más positivo le pareció a los estudiantes cuando hicimos esa encuesta. La encuesta está también, se va a publicar, me han dicho que en febrero, yo creo que ya hoy 18 de febrero, probablemente sea en marzo, está también en la bibliografía que os voy a enseñar ahora. Pacta el aprendizaje con tus alumnos, en el sentido de darles la libertad de que también ellos decidan qué se puede hacer, qué quieren hacer, qué les gusta, qué no les gusta. Por ejemplo, yo al final de cada sesión siempre hago un mini feedback, qué ha salido bien, qué no ha salido mal, qué ha salido bien, qué ha salido mal, cómo te has sentido. Esas 3 preguntas, responderlas en 2-3 minutos. Y tengo que decir que a lo largo de todos estos años trabajando como profesora de español, empecé en, no sé, 1992, del milenio pasado, he aprendido mucho de mis estudiantes, ¿no? Esos pequeños feedback que recibo de ellos al final de la clase. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Cómo se han sentido? Y humaniza el aprendizaje. Interésate por tus alumnos. Al empezar la clase, lo primero es cómo estás, qué tal estás, cómo llevas la semana. Ese tipo de preguntas, no solamente para romper el hielo, si los cursos son bajos, directamente lo hago en alemán y si son más altos, pues en español. Y el punto 10, mide tus fuerzas y atrévete a equivocarte. Esto se lo he tomado prestado a una persona que yo admiro mucho, que es Carol Sainz de Albéniz, de la Escuela Oficial de Idiomas de
de Pamplona, porque me parece que es fundamental pensar también en nosotros como docentes, no solamente en nuestros estudiantes, que está muy bien, que son el centro de nuestra atención y el centro de nuestro trabajo, pero no olvidarnos de nosotros. Solamente lo que nos dé las fuerzas. Si no nos da las fuerzas, no nos da las fuerzas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos terminando. También os quiero una cita que me gusta mucho. Los momentos críticos pueden ser transformados en estímulo para el crecimiento profesional y la mejora de la calidad educativa. Este es un documento también, un decálogo para el aula híbrida de la Universitat Oberta de Cataluña, que también os lo he puesto en la bibliografía, se puede descargar como PDF, publicado ahora en plena pandemia, el año pasado, en 2020, de donde se pueden sacar también muchísimas ideas. Bueno, la bibliografía, lo que he mencionado, el profesor García Aretio de la UNED, él es catedrático, como os decía antes, de la teoría de la educación, especialista en aprendizaje mixto. Bueno, lo que os he mostrado antes de la diferencia entre el aprendizaje online y aprendizaje online de emergencia, los diferentes contextos también, lo que os comentaba de Sangra y otros autores, el decálogo para la mejora de la docencia online y por último el artículo que va a salir en febrero o calculo que más en marzo, a raíz de la encuesta que les hicimos a nuestros estudiantes para saber cómo habían visto ese paso de presencialidad a completamente online. Y bueno, ya vamos terminando, pero no antes sin recordar a una compañera muy querida, Sonia Montero, que era una profesora compañera de L, lingüista e investigadora de la gramática cognitiva, que se nos fue muy pronto y quería dedicarle esta presentación. Y bueno, terminamos. Muchísimas gracias por estar ahí y bueno, si tenéis preguntas estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Cristina. Voy a llorar. Yo también. Con el final. Me emociona mucho. Sí, es normal. Muchísimas gracias bueno, por darnos esta parte de tu cerebro tan privilegiado que me parece muy ordenado, muy calmado. Yo creo que ha quedado tan claro, ¿no? El paso a paso que hemos ido viendo de adaptación, de cómo has ido tocando temas que ya existían y cómo se han ido adaptando a la realidad. Y tenemos varias preguntas, efectivamente, Cristina. No quería interrumpirte porque el hilo era muy bueno. Entonces no quería decir, oye, que hay una pregunta, cuando yo creo que al final quedaba también bien, ¿no? Mira, te están diciendo que muchísimas gracias, que perfecto homenaje, toda una lección, magnífico. Esto que quede por Muchísimas delante. gracias vosotros a todos y a todas por estar ahí. Incluso cuándo será otro webinario de Cristina, ya, espérate que acabe este. Entonces voy a plantearte varias preguntas que tenemos y bueno, por preferencia, pues voy a empezar con las mías. Lo Vale. siento mucho. Aarón, perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí. ¿Continúo compartiendo pantalla o cierro? Sí, si quieres ¿Qué cierra y prefieres? así, De así acuerdo. nos ven a los dos más grande. Sí. Bueno, estoy a tu disposición. Y la de los compañeros y compañeras. Sí, Aarón. sí, sí, queréis seguir preguntando, yo las voy recogiendo, pero tengo ya aquí algunas preguntas planteadas. Por ejemplo, se hablaba de romper, como una de las ventajas, ¿no? Romper las barreras del espacio y del tiempo, que es algo que todavía le doy vueltas a ello, sobre si no será quizás, lo decías en las desventajas, es cierto, pero por concretar en esto, ¿no sería peligroso con ciertos estudiantes que a lo mejor necesitan más formalidad, más fechas, más límites? A lo mejor vas a decir, pues lo que hay que enseñar es a aprender, ¿no? Aprender a aprender, toda esta parte de estrategias de aprendizaje, pero más que enseñarles a aprender, ¿cómo les animamos a autoorganizarse? Ese es un dilema que todavía yo le di vueltas y me planteo. No sé si aquí tienes alguna reflexión. Lo que
ese es uno de los problemas, darles quizá demasiada libertad desde el principio. Darles libertad sí, pero a veces necesitan que se les lleve un poquito de la mano. Entonces, lo que yo utilizo en este caso es el calendario de Moodle. O sea, les digo muy concretamente, esta tarea es de aquí, de esta fecha a esta fecha. La siguiente tarea, y tened en cuenta que tenéis que tenerla terminada porque tenéis una presentación en en la próxima sesión síncrona en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho mano es de darles fechas muy fijas, claro, darles el plan de trabajo, y es el plan de trabajo, además, recordárselo cuando abro un Moodle. Bueno, ahora no lo he puesto, pero ponía las fechas exactamente de cuándo a cuándo lo tenían que hacer. Ujú. Entonces, esa es la estrategia que yo sigo. Con la clase invertida, que a mí me gusta mucho, me da mucho juego en clase, soy un poco brutal, lo tengo que reconocer. Y es que cuando los estudiantes, el grupo de estudiantes que sí que se lo ha trabajado previamente y llega a clase y es capaz de hacer las actividades de negociación, las actividades de hablar más libremente, las actividades más libres, porque se lo ha preparado en clase, mientras que aquellos que no se lo han preparado en clase se ven más cohibidos, lo que yo no hago es volver a los que no lo han preparado. Si tenían que prepararlo y yo lo pacté con ellos en clase, vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Y aquellos que sí se han atenido a nuestro pacto y lo han hecho, yo me concentro en esas personas. Me duelen los otros, pero mi experiencia de años es que ese segundo grupo, que las primeras semanas del semestre pasa de mí, bueno, yo voy allí y escucho a ver qué dice Frau Trujillo y ya está, se ven como desplazados, y mi experiencia realmente es que la semana 3 trabajan, porque ven que los otros sí que pueden participar en las actividades, bueno, tú sabes, actividades más mecánicas, cada vez menos mecánicas, hasta actividades más libres, y sí que ven que si se lo preparan previamente, pueden trabajar de forma libre. Y eso les motiva. El hecho de poder utilizar el idioma de forma más libre es la mayor motivación. Entonces, a mí esa estrategia un poco brutal, lo reconozco, me funciona. Ujú. No, no, porque ven que no está su voz, ¿no? Donde a lo mejor querrían que estuviera. Entonces, trabajar así, bueno, me gusta. El peligro es que si tienes en cuenta a los otros, pierdes a los que sí que han trabajado de acuerdo con el pacto hecho. Claro. Y eso me parece todavía más peligroso. Un momento, pero no quedamos con esta señora hacerlo así, así, y ahora resulta que no hace falta hacerlo. Entonces, ¿para qué me he molestado yo? Entonces pierdes a esos, en ese camino se pierden. Y eso me parece todavía más peligroso, porque esos sí que se desmotivan ya definitivamente. Claro. O sea, que ser coherente desde el principio. Esa es la palabra, exactamente. De hecho, pregunta por aquí Jimena, ¿cómo se podría hacer un pacto de aprendizaje para un contexto mixto? Y pregunta, ¿con un test? ¿Me podrías dar 4 preguntas? Yo no hago test, sino que yo trabajo con grupos muy pequeños, con máximo 15 personas. Entonces, en el primer día del primer semestre, yo les presento el concepto, les presento el concepto, abro ahora el Google Doc, o antes la pizarra, y les presento el concepto de la secuenciación de actividades. Esta cita la tenemos online, esta cita es síncrona. Quedémonos en el contexto COVID, en el periodo COVID. Esta cita la tenemos síncrona, esta cita asíncrona, esta cita síncrona, esta cita asíncrona. Y la forma de trabajar es esta, esta y esta. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Entonces, hay siempre una discusión, porque no están acostumbrados a trabajar de esa manera, y de esa discusión, Jimena, sin llegar a digamos, a preguntas que tienen que responder, sino que yo les dejo hablar libremente, sale ese pacto. Así lo hago yo. Ujú, surge de ahí. También nos pregunta María, ¿cómo trabajas esa autonomía del alumno? Ya has dado algunas pistas con el tema de fechas, con el tema de, bueno, hacerle más caso a quien realmente es más autónomo, se prepara más, pero quizá hay alguna manera más integrada dentro de la unidad para trabajar la autonomía en estos contextos donde evidentemente
es un factor clave, como tú indicabas, ¿no? La autonomía, porque tienen que trabajar mucho más por su cuenta y no como creen que es, bueno, como hay pocas síncronas, pues trabajo menos. ¿Cómo lo abordas? Am, lo que yo he observado es alumnos que en el primer semestre están bastante escépticos esto de esta forma de trabajo. Ves que a lo largo del semestre vienen con las tareas preparadas, trabajan, me dan ideas y me dicen, Cristina, por favor, ¿puedes escribir esto? ¿O puedes repetir esto? Entonces, para mí eso es unas indicaciones de que ellos mismos, al ir preparando previamente esas actividades que vamos a trabajar en el siguiente contexto síncrono, han tenido un tipo de reflexión que puede ser consciente o inconsciente de cómo es la mejor forma de prepararme para esa actividad que voy a llevar a clase. Ah, porque hay tantas formas de trabajar como alumnos. Lo que yo no hago, sé que hay cuestionarios, muchos de ellos basados en el plan curricular del Instituto Cervantes sobre aprender a aprender para que vayan marcando, pero yo eso no lo he hecho, o sea, yo les he dejado que ellos decidan y lo que sí que he hecho a veces a mitad del semestre es una reflexión y les he preguntado de forma oral, en un tipo coloquio, um, ¿Cómo habéis preparado esta actividad? Entonces ellos a veces me dicen, pues yo la he preparado viendo un ejemplo solamente, viendo los subtítulos. Yo lo he preparado solamente escuchando, intentando encontrar las palabras. Lo que os quiero decir es que con esto cada uno de forma consciente o inconsciente se ve enfrentado a una tarea y tiene que decidir cómo es la mejor forma de llevarla a cabo. Pero yo no les doy unas pautas generales, o sea, les doy unas pautas de trabajo, hay que hacer esto y esto, pero no unas pautas de metatrabajo, de cómo lo tienes que hacer. Eso no se lo he dado nunca. Y lo que también les pregunto, porque a veces, vamos a ver, el tema de la autonomía se piensa que solamente es aprender a aprender desde el punto de vista cognitivo, pero es que es aprender a aprender desde el punto de vista afectivo también. Entonces, cognitividad y afectividad no los podemos separar. Entonces, muchas veces les pregunto realmente cómo te has sentido al hacer esta actividad. Entonces, a veces me dicen, pues me he sentido realmente mal porque para mí ha sido muy difícil. Otro me dice, pues al principio me acuerdo de un chico que me dijo, me he sentido mal porque me parecía muy difícil, pero después me senté, miré los subtítulos, saqué el diccionario y conseguí hacerlo. Entonces, lo que a mí me gustaría es, porque lo he oído muchas veces, es la autonomía del estudiante es aprender a aprender, pero solamente desde el punto cognitivo. No, es el punto cognitivo, por supuesto, es importante, pero también está unido a aprender a aprender desde el punto de vista afectivo, ¿no? Y en ese Totalmente. sentido, y de hecho en el plan curricular del Instituto Cervantes, si ves dónde está alojada la afectividad, es en el aprendiente autónomo. Sí, sí. Le iba a decir que tiene esa vinculación, además de que las Claro. investigaciones ya hablan de la unión de lo cognitivo con lo afectivo, está dentro del plan curricular en la parte de gestión y autorregulación de las emociones en el aprendiente autónomo, claro. Claro, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es muy sintomático también. Mm. Esa es intentando responder a la pregunta de María, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tenemos más. Te doy por, digamos, ir entrando más en, como has hecho tú, ¿no? Ir de lo teórico o genérico al aula, que ya nos has dado incluso esa unidad didáctica, me ha parecido muy bueno ver cómo lo organizas. Nos dicen que les ha gustado mucho el concepto de engranaje. Y tú Ah, me lo encanta. marcabas muy bien. Yo también no utilizo engranaje, pero sí integración, con el mismo sentido con mis estudiantes. Dice, porque efectivamente creo que ese es lo esencial en este aprendizaje mixto, ¿no? Más que nada, creo, corrígeme si me equivoco, Cristina, porque los estudiantes, como vemos, están más o necesitan más de esa autorregulación, de esa autoorganización, y si no ven el engranaje o la coherencia, como decíamos, entre lo que hacen en un sitio y lo hacen en otro, se sienten más perdidos y de nuevo lo cognitivo y lo afectivo influyen y por lo tanto aprenden peor, ¿no? Así lo veo. O sea, lo has clavado. Así es.
Así es, ¿no? Hay que ver y darle, también le da la imagen de que un contexto síncrono no tiene menos valor que un contexto, perdón, asíncrono no tiene menos valor que un contexto síncrono en el aula mixta, sino que les estás dando exactamente el mismo peso. Entonces, estás dando el mismo peso, dándoles el mismo, primero el engranaje. Una actividad en un determinado contexto la llevas al siguiente contexto, se continúa en el siguiente contexto, uno. Y lo segundo es que tú como docente les estás dando feedback en los dos y estás con eso, con esos dos aspectos, les estás dando el mismo peso a los diferentes contextos. Porque muchas veces, yo lo veo por muchos compañeros, atención, no del departamento de español, que son magníficos, sino de otros departamentos, aunque todos estamos abocados, tenemos que trabajar online, siguen pensando, soñando con la presencialidad. Entonces ven lo online como menos, como con menos peso, como menos importante, y no es así, y no es así. Porque de hecho, donde los alumnos realmente se desarrollan, en mi opinión personalísima y particular, es en los contextos asíncronos, donde tienen tiempo para reflexionar y para prepararse. Ahí es donde avanzan más rápido que en un contexto síncrono. Evidentemente, en el contexto síncrono está la negociación, está el uso de las competencias orales, definitivamente. Pero el crecimiento como persona, en mi opinión, que también es importante en nuestros alumnos, se da de una forma más intensa en los contextos asíncronos. Ujú. Cierto, cierto. Es que hay muchas preguntas, pero voy a aprovechar, estoy intentando hilarlas para que sean todas coherentes. Cuando hablabas ahora del feedback, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta Olga, ¿qué les preguntas a tus alumnos de feedback? ¿Cuánto tiempo dedicas o cómo reaccionas en el momento si hay algo negativo? Si hay algo negativo, se refiere, Olga, algo negativo en la clase síncrona, que algo no ha funcionado en ese momento. Sí, imagino que sí. Cuando dice en el momento, si hay algo negativo o lo que llamamos error, ¿no? Normalmente. O sea, yo el tratamiento de errores, vamos a ver, antes en la época pre-COVID, yo utilizaba mucho Adobe Connect, ¿no? Mm. Teníamos sesiones también establecidas para el tratamiento de errores y lo hacíamos en Adobe Connect, en una plataforma de videoconferencia donde nos reuníamos y trabajábamos de forma colaborativa con ayuda de un Google Doc. Los errores, yo recogía los errores de los textos, los poníamos ahí y ahí los comentábamos de forma colaborativa. Bueno, ellos los comentaban, los intentaban corregir, los iban comentando y si evidentemente no encontraban la forma correcta, pues ahí estaba yo como docente. Eh, en cuanto a algo un error en la clase síncrona, yo definitivamente no les interrumpo nunca. Si están haciendo una exposición oral en clase, el final de una actividad y la están haciendo el resultado de esa actividad, una exposición oral en clase síncrona, no les interrumpo, yo voy cogiendo notas y al final, sin nombres, hacemos un pequeño tratamiento de errores al final. En cuanto al feedback de la sesión, si los estudiantes me dicen, mira Cristina, esto no ha funcionado, en nuestra opinión no ha funcionado, entonces ya entramos más en detalle, pero ya no estamos hablando de los errores de lengua, sino algo que no ha funcionado en esa sesión. Ujú. Entonces recojo sus opiniones, si estoy de acuerdo con ellos, estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo con ellos, lo argumento y si estoy de acuerdo, evidentemente lo mejoro para la siguiente sesión. No sé si he respondido a la pregunta de Olga, porque no sé si se refería al tratamiento de errores de lengua o se refería a algo que no ha funcionado en el aula. Has respondido a ambas al final, Vale. así que sea lo que sea, creo que quedará respondido. También nos decía, y esta es una pregunta del principio, pero que he ido dejando un poco por temática, nos pregunta Jorge, cuando has dicho la frase, además la pone entre comillas, se les ve en las caras, nos dice que en Chile no se puede obligar a los estudiantes a que tengan sus cámaras encendidas. Creo que es un gran problema en la clase de idiomas. ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que se debería tener la cámara encendida. O sea, me refiero que si estamos en una sesión síncrona y nos falta mucha información, ¿no? De movimiento, de expresiones, y si además no ponen la cámara, es que están perdidos.
les dije, precisamente ayer tuve clase y un chico no pudo poner la cámara porque la tenía estropeada y le dije, bueno, pues entonces si la tienes estropeada, está estropeada, me refiero, tampoco se pueden hacer, pero no encenderla por no encenderla yo no la enciendo tampoco. ¿Qué pensaría? O sea, sí que la enciendo, pero yo les pregunto, ¿qué pensaríais si yo no enciendo la cámara o qué pensaríais si estuviéramos en una clase presencial y me pusiera una bolsa de papel en la cabeza? Es que sería lo mismo, ¿no? Me parece que es una falta de respeto cuando se trata, si es un tipo de clase magistral donde yo estoy hablando y los estudiantes no hay ningún tipo de interacción, no importa que tengan la cámara, pero en una clase de idiomas sí. Entonces, eso está dentro del pacto que hago en el primer semestre, hago en la primera clase del primer semestre, ¿no? Ujú. Creo que una compañera mía está también entre el público, Pepa Montava, que ha hecho una infografía maravillosa en ese sentido. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta que se pueden pactar con los estudiantes el primer día? Y uno de ellos es tener la cámara encendida, como es no comer en clase, Ujú. sea la clase presencial o sea la clase síncrona. Claro. Entonces sí que tiene que ser un pacto desde el principio y atenerse al Hablando, pacto. Ujú. sí, como decíamos de los pactos. Hablando de infografías, justo, Cristina, hemos hecho, a raíz de tu decálogo, el último que ponías, una infografía que vamos a compartir con toda la gente que se ha inscrito al webinario, que agradecemos un montón, además que han venido, por lo tanto ese compromiso pues lo premiamos con esa infografía, que yo creo que es buenísima. Ya lo veréis, porque además tiene pues, esos dibujitos que ayudan y animan y conceptualizan muy bien para pegar en un despacho o pegar en un lugar visible y ir viéndolo y reflexionando con todo lo que hemos ido viendo. Y es uno de nuestros compromisos de los webinarios 360. Empezamos con este y es dar siempre un recurso que intente aunar lo más relevante o lo que sirva para no olvidar que eso es lo que nos pasa ahora mucho con tanta formación, es que tenemos tanta formación que probablemente la apuntamos en una libreta o la apuntamos en un Google Drive, pero se va, se pierde ahí. O sea, es como cambiar de sitio un libro en una biblioteca. Es casi como perderlo, ¿no? Si no está bien etiquetado y no está bien ordenado, es prácticamente como haber perdido ese libro. Entonces nos pasa ahora que tenemos una biblioteca entera bastante desordenada. Entonces, pues bueno, nuestra propuesta ahora es hacer eso, hacer infografías o hacer recursos que nos sirvan para ponerlos en las paredes o ponerlos en un lugar visible y efectivamente que nos sirva para recordar todo este webinario, no solo con cariño, porque ha sido muy chulo y muy bonito, sino también por todo el aprendizaje que hay y todo lo que hay detrás y que nos va a ayudar en nuestro día a día. Continúo Fenomenal. entonces con esto, con las preguntas y sí, la intención es que sea útil. Ahondamos un poquito más, hemos hablado de las cámaras, también nos dicen del uso de la pizarra y esto es algo que a mí me preocupa especialmente o en lo que yo tengo ahí mi hándicap relacionado con la flow experience, porque muchas veces como docente muy presencial que soy o que era, soy muy de escribir a mano, de tener una pizarra delante, de ir escribiendo los conceptos, subrayarlos, rodearlos, relacionarlos. Y a mí me parece que eso fomenta la experiencia de aprendizaje. Es decir, puedes visualizar cómo el concepto se va moviendo, se va relacionando. Esto es algo que me falta mucho en el contexto online. Y tengo, de hecho, varias pizarras descargadas y se han recomendado Jamboard, tengo una que es White Blackboard, o la de Zoom. A mí a veces me sirve, a veces no, ¿no? Porque a veces se me borra todo cuando no quiero y cosas así. Entonces, yo no sé aquí cómo, a lo mejor utilizas eso, Google Docs, pero cómo te has desarrollado en esa parte de la experiencia de aprendizaje con pizarras. ¿Cómo lo has abordado? La verdad es que eso es uno de mis asignaturas pendientes, que es dibujar la gramática. Claro. No me he metido todavía. Entonces, mis pizarras, lo que yo utilizo, claro, son bueno, ahora en la época COVID, utilizo, como os digo, Google Doc como pizarra para compartir y como donde los estudiantes pueden trabajar, y utilizo colores, trabajo con colores.
colores y marcas, pero claro, es una cosa muy limitada, es muy limitada. Sí, yo creo que todavía tiene que desarrollarse la tecnología en este sentido para darnos el gusto a los docentes. Sí, sí, la Porque... verdad es que sí, la verdad es que sí. Y son esas, en mi caso particular, son esas asignaturas pendientes, ¿no? Mm, Cuando piensas como docente hacia qué camino me tengo que desarrollar, ¿no? mm, Yo tengo dos que todavía los tengo abiertos. Uno es la gramática cognitiva y aprender a dibujar los conceptos de la gramática cognitiva, y el segundo es la evaluación. ujú. La evaluación dentro de un periodo COVID, ¿no? Esos son los dos caminos en los que todavía estoy, que todavía están abiertos. Tengo muchos abiertos, pero esos son los prioritarios, digamos. Prioritarios, prioritarios. Estupendo. Nos comenta aquí Claudia también, nos hace una pregunta, bueno, un comentario con pregunta. Dice, desgraciadamente la situación actual de la COVID ha sacado de la enseñanza y el aprendizaje a participantes adultos mayores. Muchos de ellos se cierran a las nuevas tecnologías y esto ha representado un gran problema para las universidades populares en Alemania. ¿Qué Cierto. y supongo que en todo el mundo, ¿no? ¿Qué futuro se espera para estos alumnos? ¿Serán los olvidados, los marginados? Es un comentario muy certero con la Sí, situación. no, definitivamente. Pues es una buena pregunta. No lo sé. Yo creo, tengo una compañera que ella trabaja mucho en la Universidad Popular Alemana, además de trabajar con nosotros en el departamento, y ella observó que a raíz de la pandemia se cancelaron muchos cursos de español, muchos cursos en la Universidad Popular, pero que poco a poco están volviendo a retomar y preguntando, hablando con ella precisamente la semana pasada, preparando el semestre que viene de su disponibilidad, me dijo que han salido muchos cursos que pensaba que no iban a salir, y son cursos con gente mayor también. Lo que quiero decir con esto es que parece ser la tendencia es que también las personas mayores se están digitalizando de alguna manera, ¿no? Si quieren ver a los nietos, pues muchos de ellos han comprado una tablet, ¿no? Ujú, Para poder ver a los nietos, y eso también es un punto de digitalización para las personas mayores. Yo no tengo contacto directo con las universidades populares alemanas, pero ya te digo, a través de esta compañera, comentándolo la semana pasada, parece que la tendencia sí que es esa. ujú, También puede ser que la época post-COVID se vuelva con este grupo de personas a la presencialidad absoluta. mm. Cierto, cierto, cierto. Es, Además, Pepa está diciendo también que trabaja en las universidades populares y también tiene alumnos mayores. mm. O sea que puede ser que la tendencia sea esa. Nos están diciendo que tienen que, claro, ya es casi casi la hora que hemos marcado como final, entonces ya nos vamos a despedir, por supuesto, con el agradecimiento, sabiendo que os enviaremos certificado, infografía, grabación y materiales que ha usado Cristina, muchísimas cosas que tendréis para poder reflexionar más, pegar en las paredes esa infografía y recordar este webinario. Muchísimas gracias, Cristina. Nos están diciendo que ha sido un webinario magnífico y eso Muchísimas me gracias. llena. Si os habéis llevado un par de ideas, yo feliz, feliz de la vida. Y no sin antes un momentito de nada, porque simplemente para recordarlo, el siguiente webinario 360 será en nada, en 2 semanas, el 2 de marzo, de 12 a 13:30 en este horario, en el que tenemos Cristina y yo, que es el central europeo. Con Mercedes Pérez hablaremos de qué fue primero, la sistematización o el input, porque está relacionado con el NUC de aprendizaje inductivo. Entonces hablaremos de implementar un enfoque inductivo para aprendizaje de léxico y gramática. Otra de esas tareas también pendientes que parece que se ha superado y que todo el mundo lo hace, y cuando vas a observar aulas parece que no tanto. Entonces, bueno, es algo que nos han pedido y aquí estamos para todas estas cuestiones de formación. Muchísimas gracias y estamos en Fenomenal. contacto, ¿vale? Por supuesto, muchísimas gracias a Aarón y claro, a todos y a todas las participantes que han estado ahí escuchándome con sus preguntas y apoyándome. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Hasta Igualmente, luego. adiós, hasta luego.